Ahí va. Ahí está. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, hermanos. ¿Qué les parece si me acompañan ahí? Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 24. Si ustedes se recuerdan, en nuestro último estudio, pues iniciamos el capítulo 24. Y como lo hemos dicho, el capítulo 24 es el capítulo más largo de Génesis, y ustedes lo pueden corroborar. Si ustedes comparan capítulo por capítulo, ustedes van a ver que sin duda este es el capítulo más largo, con 67 versículos. Y en este capítulo pues se nos ha empezado a narrar cómo Abraham, ustedes pueden leer en los primeros versículos, cómo Abraham empieza a buscar una esposa para Isaac. Recuerden, en el capítulo 23, Sara ha muerto, Sara ha fallecido, ahora Abraham está solo, empieza ahora a hacer esta labor de buscar esposa para Isaac. Y como vimos en los primeros versículos hasta el 16, Abraham le encarga a su criado. Como dijimos, no se nos dice el nombre de este criado, pero probablemente este criado era Eliezer. Le encarga a Abraham a este criado, al más viejo de toda su casa, y el que era el administrador. ¿Se recuerdan? El administrador de todo lo que Abraham poseía. Abraham era un hombre muy rico. El Señor lo había bendecido bastante materialmente. Entonces este hombre era administrador de los bienes de Abraham. Y entonces Abraham le encarga esta misión de poder encontrar una mujer para su hijo Isaac. Pero Abraham le hace jurar en esta misión de que no va a tomar mujer para su hijo Isaac de entre las hijas de los cananeos, porque recuerde que Abraham se encuentra viviendo ¿en dónde? En Canaán. O sea, Abraham le dice a su criado de que tiene que ir a su tierra, de donde Abraham había salido. Se recuerdan allá por el capítulo 12, de entre sus parientes, y de ahí, de entre los parientes de Abraham, buscar una esposa para su hijo Isaac. El siervo jura a Abraham hacer tal y como él le ha mandado, y se recuerda que sale camino hacia la tierra de Mesopotamia. Dice que se levantó, el versículo 10, tomó 10 camellos de Abraham y partió con toda clase de bienes en su mano hacia Mesopotamia. Entonces el siervo llega a aquel lugar. Dice ahí que llegó a un lugar en la entrada de la ciudad que era la fuente del agua, y se recuerda cómo ahí nos quedamos precisamente en ese momento, cuando el siervo hace que los camellos se arrodillen y que puedan ellos tomar agua en aquel lugar. Entonces Abraham le hace este pedido a este criado. El criado sale en la caravana con todos los bienes rumbo a aquella ciudad, y el lugar donde se estaciona es una fuente. Entonces, estando en aquel lugar, se recuerda cómo el criado hace una oración para que Dios le pueda guiar en esa búsqueda. Sin duda era una misión muy, muy importante, porque pues con solo ser administrador de los bienes era una responsabilidad grande. Ahora que tu amo, que tu jefe te encargue una misión de suma confianza, como buscarle una esposa a tu hijo, era sin duda una misión mucho más pesada que simplemente administrar bienes. Estaba en juego con quién Isaac iba a vivir toda su vida. Entonces era una misión muy, muy, muy difícil. Entonces este criado pues hace una oración al Señor. Vean cómo él pone todo aquel asunto en las manos del Señor, y le pide al Señor que el Señor sea quien le dé el éxito en aquella misión, y que también pueda tener misericordia de Abraham. Entonces vean cómo el éxito, hermanos, en la vida nuestra, en la vida del creyente, no depende tanto de lo que nosotros hagamos, sino de cómo nosotros venimos delante del Señor para que Él obre de esa manera, trayendo el éxito en lo que hemos planeado. Entonces ese hombre coloca todo aquel plan
delante del Señor. Pero también hay una estrategia. ¿Se recuerdan cómo este hombre dice, la mujer que a quien yo le pida de beber y que ella me responda que beba y que también dé de tomar a los camellos? Dice, es la que tú has designado para tu siervo Isaac. Entonces, por ello sabré, dice, que tú has mostrado misericordia. Entonces, hay también una pequeña estrategia de parte de aquel siervo que sin duda era un hombre muy sabio. Era un hombre muy sabio y él plantea esa estrategia para poder escoger, para poder encontrar ciertas cualidades en aquella mujer que habría de ser la esposa de Isaac. Entonces, ustedes pueden ver en este capítulo 24, hermanos, cómo la providencia divina de Dios se manifiesta. ¿Cómo? A través de estos hechos, ¿no? Y de estas circunstancias, lo que nos muestra el capítulo 24 es que Dios está obrando para ser fiel al pacto que ha hecho con Abraham de darle descendencia. Eso es lo que nos muestra el capítulo 24. Dios está cumpliendo a cabalidad ese plan eterno de traer por medio de Isaac la descendencia que traerá la salvación al mundo. Entonces, eso es lo que nos muestra este capítulo 24. Dios está como encajando todas las piezas, una por una, y revelando el plan que tiene para con el hombre. Pero también podemos ver también en este capítulo 24 ciertas lecciones de cómo el matrimonio puede llegar a esa unión, ¿no? Cómo el matrimonio puede llegar a esa unión. Entonces nos quedamos ahí en el versículo 16. Entonces no había terminado de hablar aquel siervo cuando de repente dice el versículo 16 que ve a una joven salir rumbo a la fuente. En ese momento este criado no sabía que era Rebeca. Él no sabía que era Rebeca. Sin duda nosotros que ahora leemos Génesis, se nos dice que era Rebeca, pero en ese momento el criado no tenía ni idea de quién era aquella joven que iba rumbo a aquella fuente. Entonces vamos a iniciar en el versículo 17 y vea lo que dice. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Recordemos que los pozos o las fuentes de agua o cisternas, que la Biblia algunas veces le llama cisternas, eran pues importantes en aquellos tiempos. Habían muy pocas fuentes de agua donde las personas podían pues usarlas para sus actividades diarias. Entonces, al haber pocas fuentes de agua, quiere decir de que muchas personas se reunían alrededor de ella. Y era muy común que, como lo dijimos la semana pasada, que las mujeres realizaran esta labor de ir a los pozos y extraer el agua para el uso diario. Entonces, vea cómo la joven sale rumbo al pozo, baja, y luego que sale del pozo, el criado le sale al encuentro, como si fuera corriendo a alcanzarla. Espéreme. Le voy a decir algo. Recuerden que la señal no era algo caprichoso, sino que aquel siervo era sin duda sabio y él podía en su sabiduría poner esas señales que manifestaran las cualidades que Dios aprecia para que esta mujer fuera la mujer de Isaac. O sea, él está buscando por medio de estas circunstancias poder encontrar cualidades en una mujer. Era una señal muy difícil, hermanos, porque que le diera de beber podía haber sido algo fácil. No, pues te doy de beber, sí es ella, vámonos. Pero ahora que la mujer le ofreciera de beber también a los camellos, la señal entonces ya se ponía un poco más difícil. Entonces la señal únicamente era conocida por el criado. Se recuerda que él únicamente oró a Dios. Él era entre él y Dios. A la que yo le pida y a la que me responda esto, esa es. Entonces la joven no sabía nada de aquel asunto, ya no tenía conocimiento. Entonces el criado corre hacia la joven y le dice, le ruego que me dé de beber un poco de agua de su cántaro. Y aquí comienza la prueba. Aquí comienza ese examen para saber cuál sería la esposa de Isaac. Y de entrada, hermanos, que un extraño te pida pues algo, a veces te tiende a retraer,
a desconfiar, ¿verdad? De entrada, cuando alguien te pide algo o te dice algo, uno primero hace un alto, ¿no? Y tiende uno a tener un poco de temor. Pero vea cómo este hombre sale al encuentro y le pide agua a aquella joven. ¿Cuál es la respuesta de aquella joven? Versículo 18, que le dice: beba, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Y me pongo a pensar un poco en ese momento, y quizás el criado pues se sorprendió. O sea, la señal que he pedido, la señal que yo le he pedido al Señor que se cumpla, pues se está dando. Entonces la joven baja su cántaro hasta las manos del criado y este bebe agua. Ella no le dijo: espéreme, no, pues es que ando ocupada, no, espéreme que termine de hacer lo que estoy haciendo, o espéreme de llevar esta agua hasta allá. O luego le doy, o ¿por qué me pide a mí? O sea, si hay muchas más mujeres o personas extrayendo agua, sacando agua, ¿por qué me pide a mí? No, váyase para allá. Hubiera sido pues, probablemente una respuesta así, pero no, hermanos. Ella responde de manera positiva a la pregunta o al ruego de aquel hombre. Entonces, ¿qué cualidades podemos ver en la joven ahí? Podemos ver bondad, podemos ver generosidad, podemos ver amabilidad, incluso podemos ver el respeto, ¿no? Cuando le dice: beba, Señor, ¿qué? Señor mío. Ella lo está tratando con cierto respeto, lo trata con respeto a pesar de ser una persona desconocida. Pero vemos la amabilidad, la generosidad, la bondad de esta joven a la petición de aquel criado de Abraham. Entonces, hasta aquí todo va bien. La señal parece que va muy bien. Lo que el criado le dijo al Señor, pues se estaba dando como él lo había pedido y le dio de beber. Pero la señal, como dijimos, implicaba algo más. Implicaba también una respuesta más difícil, que era darle de beber ¿a quién? A los camellos. Y si usted recuerda, no llevaba 1, 2 camellos. En el versículo 10 vimos que llevaba 10 camellos. Entonces la pregunta es, que nos podemos hacer también haciendo una pausa aquí: ¿cómo respondemos nosotros cuando los demás nos piden algo? O sea, ¿de qué manera nosotros respondemos a los demás? Aquí podemos ver cualidades de bondad, generosidad y amabilidad en esta joven. Entonces, aquí tenemos una lección para nuestras vidas de servicio. Nosotros como creyentes debemos siempre mostrarnos generosos, serviciales ante los demás, bondadosos ante la verdadera necesidad, porque pues a veces pasan situaciones donde personas se nos acercan que a veces no hay una verdadera necesidad, sino que a veces no quieren trabajar o X situación. Pero nosotros debemos demostrarnos siempre generosos ante la verdadera necesidad, hermanos. Tal y como lo vemos en el ejemplo de esta joven Rebeca. Ella se mostró amable, generosa, servicial ante aquella petición. Proverbios 11:25 dice: el alma que generosa será ¿qué? Será prosperada. Y el que riega también será regado. Entonces, a veces nosotros queremos que nos den, ¿no? A veces nosotros queremos que vengan las cosas a nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos como soltar, regar hacia los demás, ¿sí? A nosotros nos gusta que nos apapachen, como dicen, ¿va? Que nos traigan aquí, que nos tengan esto, que nos den lo otro, que aquí. Pero muy pocas veces somos dados a dar hacia los demás, a ofrecer hacia los demás. Pero me encanta el proverbio como dice: el alma generosa. El alma generosa será prosperada. Entonces, sin duda, hermanos, la bendición de Dios también viene a nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a dar a los demás. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser generosos con los demás, a ser serviciales con los demás, no esperando algo a cambio, pero sí teniendo ese corazón dispuesto a servir a los demás, a dar a los demás, claro, ante las verdaderas necesidades, como lo decimos. Entonces, por eso dice aquí: el que riega también será ¿qué? Será regado, o sea, recibirá
de parte de Dios la bendición. Entonces, a veces somos como el asadón, nada más para aquí y nada para afuera. Entonces, aquí vemos una lección muy importante en cómo esta joven Rebeca responde de manera generosa. Entonces, en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro en su primera carta nos exhorta, dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver también cómo los apóstoles llamaban a la iglesia, llamaban a los creyentes precisamente a eso, a ser misericordiosos, a ser fraternales, a ser compasivos, a todos estar siempre en armonía. Entonces, como iglesia, hermanos, como creyentes, precisamente somos llamados a eso dentro de la comunidad de creyentes, a que tengamos misericordia hacia los demás. En muchos lugares, bueno, lo voy a decir abiertamente aquí, hay gente que le pide permiso al líder, al pastor, para hacer algo. Y no, hermanos, usted no tiene que pedirle al Señor dirección y guía. Si el Señor le confirma que usted haga tal cosa, usted muestra misericordia y usted muestra bondad. Yo no le puedo dar permiso de sí y no haga las cosas. Usted también tiene el Espíritu Santo en su corazón para recibir la guía y mostrar misericordia y mostrar compasión a los demás. Entonces, en muchas iglesias se le va y se le pregunta al líder, al pastor: mire, es que hay tal necesidad, ¿lo puedo hacer? Nos volvemos a veces perezosos, hermanos, cuando es nuestra responsabilidad de pedirle al Señor esa guianza, esa guía para ser compasivos, fraternales y misericordiosos con los demás. Entonces, todos, dice el apóstol Pedro, sean de un mismo sentir. Entonces tenemos una lección muy interesante en esos primeros versículos. Y sigamos leyendo, vean lo que dice. Cuando había terminado de darle de beber, Rebeca al siervo, ella dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El criado termina de beber agua y quizás ya le estaba dando el último traguito cuando, oh sorpresa, la joven expresa algo y le dice: también le voy a dar agua a sus camellos. Pues, ¿cuántos camellos son? Son 10 camellos, 10 camellos que el criado llevaba. Era una caravana completa, porque recuerde que dice que iba con muchos bienes que eran de Abraham. Y le dice: no le voy a dar un traguito de agua a los camellos, le voy a dar agua hasta que terminen ¿de qué? De beber. La versión NTV dice hasta que terminen, hasta que se sacien. Y estar saciado es muy diferente a simplemente beber agua. Es a veces estar ya completo. Entonces, algunos estudiosos, en los que conocen de animales, dicen que un camello puede tomar hasta más de 100 litros de agua en un lapso de tiempo de 15 minutos. Entonces recuerde, estos camellos vienen por el desierto, vienen de un camino muy largo, más de 1000 kilómetros de viaje, y sin duda iban muy sedientos. Entonces multiplique 10 por 100, es una cantidad de litros exagerada, son 1000 litros, probablemente más tomaron. Entonces, ¿qué otra cualidad podemos ver en aquella joven aquí? Podemos ver una cualidad de esfuerzo. Podemos ver una joven que es servicial, pero también que está dispuesta a esforzarse por servir a los demás. Así que la joven, lo que va a hacer Rebeca, no solo está mostrando amabilidad, sino también su esfuerzo por servir al extranjero, su esfuerzo por servir a ese hombre. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó? ¿A qué profundidad estaba ese pozo? Porque probablemente no estaba ahí a 2-3 metros. El agua para extraerse está muy profundo. Entonces, no nos dice el texto exactamente cuánto tiempo, pero el ofrecimiento que ella le hace al siervo de darle de beber a los camellos también le ha de haber costado mucho tiempo, hermanos.
un esfuerzo, un trabajo físico bastante grande. Subir, bajar por el agua, bajar el cántaro, volvérselo a llevar, caminar. Hermanos, es un esfuerzo. La joven dice que vaciaba el cántaro en el bebedero, corría a la fuente, sacaba el agua una y otra vez para los camellos. Entonces vemos algo muy interesante aquí, una mujer esforzada, una joven esforzada. Entonces vemos una cualidad muy interesante en esta mujer. Entonces algo interesante y algo que nos podemos preguntar y que yo me preguntaba, que cuando alguien nos pide algo, ok, estamos dispuestos a ayudarle y decidimos ayudarle, pero también estamos dispuestos a esforzarnos más allá de lo normal. Porque a veces sí nos dicen, es que ayúdame con esto, sí, yo te ayudo, pero nomás te ayudo y me voy, o nomás te cumplo y me voy. Pero aquí vemos algo más, hermanos. Vemos un esfuerzo adicional. Te doy de beber a ti, pero también le ofrezco a los camellos. Pero ¿cuánto agua toman los camellos? Entonces, vemos un esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando alguien nos pide un favor o nos pide ayuda o hay una necesidad visible para nosotros y estamos dispuestos a ayudar, ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos más allá de lo normal? ¿Estamos dispuestos incluso hasta físicamente sufrir ese cansancio, ese esfuerzo con el deseo de servir a mi hermano, con el deseo de servir a otra persona? Es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces aquí vemos una lección muy importante para nosotros. Sí, debemos de ser generosos. La palabra nos llama a ser generosos, bondadosos y misericordiosos. Pero también, hermanos, a esforzarnos en la ayuda de cualquier tipo de ayuda que podamos ofrecer. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice con palabras, dice, si alguien te pide que vayas una milla, pues no solo ve una milla, sino ve ¿qué? Ve dos. O sea, un esfuerzo adicional, un esfuerzo por servir a los demás, porque muchas veces damos de lo que nos sobra, ¿sí o no? A veces damos de lo que nos sobra, de lo que no ocupamos. Es que ya no lo ocupo y se lo voy a dar a fulanito para que se lo ponga. Es que ya no lo necesito y me está estorbando en mi casa y no, se lo voy a dar a él para que mejor él lo use. Pero a veces no damos lo que realmente nos gusta. O no damos lo que realmente sabemos que lo vamos a necesitar y que nos estamos esforzando por desprendernos de él. ¿Sí me entienden? Entonces, qué interesante la lección aquí, hermanos. Que sí, debemos de ser generosos, pero también debemos de estar dispuestos a esforzarnos por servir a los demás. Porque a veces damos de lo que nos sobra o de lo que ya no queremos o lo que no nos gusta. Pero aquí vemos que podemos esforzarnos en dar a quienes lo necesitan verdaderamente. Esfuerzo, hermanos, como Jesús lo dijo, ve una milla más, ve y hazlo más. Entonces, estas cualidades son resaltantes en esta joven, hermano. Son definitivamente resaltantes. Hay un esfuerzo físico, hay amabilidad, hay generosidad, hay servicio, o sea, tiene un deseo de servir a quien lo necesita. Entonces, era la joven que el criado le había pedido al Señor. Hasta aquí, la petición que el criado le ha hecho al Señor se ha cumplido cabalmente, hermanos. Es una mujer tal y como el hombre la ha pedido para Isaac. Hasta aquí todo bien. Entonces sigamos leyendo. Ve lo que dice el versículo 21. Entre tanto el hombre la observaba en silencio. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su ¿qué? A su viaje. Entonces el criado está allí, ¿no? Recuerden, a la fuente. Él está frente a la fuente y quizás está ayudando a los camellos a tomar agua, pero simplemente está observando a la joven ir y venir, ir y venir. En el original hebreo la palabra es contemplar, quedando maravillado. O sea, él estaba como diciendo, allá va, ya va con 20 cántaros. Híjole, qué esfuerzo. O sea, él estaba observándola, pero a la misma vez maravillado de la actitud de esta joven. Entonces podemos ver cómo aquí también hay cualidades para los jóvenes o aquellos que no se han casado para el matrimonio.
ver en aquella persona que ha de ser esa pareja para toda la vida, esas cualidades, ¿no? De generosidad, de esfuerzo en muchos aspectos. Entonces este siervo está maravillado, la miraba sorprendido y cómo ella le daba de beber a todos los camellos. ¿Por qué razón? Pues ahí mismo nos dice, para saber, observaba para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Note cómo el criado no está diciendo, ya es ella. No, ya es ella, ya me dijo que le va a dar de beber, entonces es ella. No, el criado espera que las cosas se den como se tienen que dar. A veces nosotros tomamos decisiones apresuradas cuando alguien nos dice que sí y cuando todavía no ha hecho lo que nos dijo. Y nosotros decimos, sí, cuento con ello. No, hermano, tenemos que esperar a que lo que se dijo se haga realidad. Él por eso la observaba, viendo si iba a cumplir de verdad lo que había dicho. Porque probablemente ella hubiera dicho sí por quedar bien y no lo hubiera hecho. Pero este criado la observa para saber si lo que Sara le había dicho era verdad. Si la joven mostraba de verdad un corazón de sierva y no solo palabras vanas y vacías. Él estaba observando, la voy a dejar, vamos a ver, ya va por el quinto camello, ya le dio de tomar a 5, vamos a ver cómo continúa, a ver si de verdad cumple lo que dijo. Porque a veces nos emocionamos y a mitad del camino tomamos decisiones y nos vamos ahí con eso. No, tenemos que observar detenidamente para saber si la voluntad de Dios será esa o no será esa. Es que interesante, ¿no? Vemos aquí una lección de saber esperar en el Señor, hermanos. Saber esperar en la voluntad del Señor. El siervo está dispuesto a que Dios le diga que no y a que Dios le diga que sí. Si le da éxito o si no le da éxito en su viaje. Depende las circunstancias que él está viendo. Entonces, recuerde que la oración del criado había sido que el Señor le diera éxito en aquella misión. Y que de esa manera él iba a saber que el Señor le había mostrado misericordia a Abraham. Entonces es por eso que él la miraba a aquella joven en silencio. Entonces este detalle, y sin Rebeca darse cuenta, hermanos, sin ella poder darse cuenta que lo que estaba haciendo con tanto esfuerzo y con tanta amabilidad y servicio, ella sin darse cuenta estaba siendo introducida en la línea genealógica del Salvador, del Mesías. O sea, ella no sabía nada del asunto. Ella estaba haciendo eso con un corazón de servicio, con una bondad, con una generosidad. Pero por estas cualidades, por estos detalles, ella sin saberlo estaba siendo llevada a la línea genealógica del Salvador y del pacto que Dios haría con su pueblo. ¡Qué gran recompensa, hermanos! ¡Qué gran recompensa, ¿no?, a un corazón servicial! ¡Qué gran recompensa a un corazón esforzado! ¡Qué gran recompensa a un corazón dispuesto a mostrar misericordia! Entonces, ¡qué gran recompensa tiene el Señor preparada para esta joven por su amabilidad! Pero también, hermanos, nuestro Salvador a nosotros nos ha prometido grandes recompensas hasta por un vaso de agua que nosotros demos en servicio a los demás. Entonces, qué interesante cómo el Señor siempre recompensa a aquellos corazones generosos, como lo vimos en Proverbios, ¿no? El alma generosa será ¿qué? Prosperada. El que riega será regado. Entonces el Señor traerá recompensa, hermanos, a aquellos que con corazones generosos estén dispuestos a servir a los demás. Un vaso de agua, dijo el Señor Jesucristo, no quedará sin recompensa. Y entonces somos llamados como creyentes precisamente a eso, sirviendo a los demás, a caminar en servicio a los demás, porque de esa manera el Señor recompensará también en alguna medida lo que hemos de hacer, hermanos, lo que hemos de hacer. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, si procuramos el bienestar espiritual de otras personas? Un vaso de agua está bien, el Señor lo recompensará, pero ¿cuánto más, hermanos, si nosotros vamos a las necesidades espirituales
de los demás. ¿Cuánto más si nosotros procuramos dar agua al sediento espiritualmente? ¿Cuánto más si nosotros procuramos alivianar la sed espiritual de aquellos que no tienen de dónde beber espiritualmente? Hermanos, el Señor recompensará a aquellos siervos que actúen de esa manera, aquellos que estén dispuestos a servir. Entonces, tan solo como el samaritano, hermanos, estar dispuestos a ser instrumentos del Señor para sanar las heridas espirituales de otras personas. O sea, un vaso de agua no quedará sin recompensa. ¿Cuánto más si nosotros ayudamos a aquellos que espiritualmente lo necesitan? Entonces podemos aquí tomar una promesa del Señor, que hemos de recibir recompensa de parte de Él. No sé si ustedes pueden observar estas cualidades en esta joven, pero esto nos muestra que estas cualidades deben de ser las que hoy en día los creyentes jóvenes también deben de buscar antes de sus matrimonios, antes de que tomen ese paso al matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos apresuramos y tomamos decisiones que probablemente no las debíamos de haber tomado. ¿Por qué? Porque lo hicimos sin consultar al Señor, sin esperar en el tiempo del Señor. Entonces vemos aquí cómo el creyente joven que no se ha casado puede tomar algunas lecciones en su vida en este pasaje que estamos estudiando. Versículo 22, ve ahora la respuesta del siervo. Dice: cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. El criado, hermanos, ve la petición que le hizo al Señor contestada. La joven termina de darle de beber agua a todos los camellos. Y recuerde, tomaban mucha agua, iban muy sedientos. Este criado es el administrador de todos los bienes de Abraham. Y como vimos en los versículos anteriores, cuando él emprendió su viaje, tomó muchos bienes de Abraham. Plata, oro, muchas cosas. Entonces, ¿qué hizo el criado? Saca un anillo, inmediatamente saca un anillo de oro que pesaba aproximadamente medio ciclo, que traducido hoy en día son casi 6 gramos, y 2 brazaletes, 10 ciclos, estos son 115 gramos de oro. Ambos regalos en aquel tiempo eran prendas de mucho valor. De mucho valor. El oro valía mucho en aquellos tiempos. Los metales preciosos, pues a lo largo de la historia han tenido un valor muy grande. Entonces, estos regalos son de agradecimiento hacia aquella joven, por su amabilidad, por su servicio, por su generosidad, por su esfuerzo. Son regalos en agradecimiento. Así que hasta este punto todo parece marchar bien. Lo que el criado había pedido por señal se había cumplido. Lo que el criado le había pedido al Señor en oración se había cumplido. Tal parece que el viaje sí iba a tener éxito. Pero recuerde, Abraham le había dicho que la mujer para Isaac tenía que ser de entre ¿quiénes? De entre su parentela. Entonces, ¿se cumplirá? ¿Será o no pariente de Abraham? ¿Será o no familiar de Abraham? Vea el versículo 23. Si alguien lo quiere leer, 23 y 24. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Jacob. Amén. La pregunta inmediatamente del criado, tras ver cumplida las señales: ¿de quién eres hija? ¿De quién eres familiar? ¿Quién es tu padre? ¿Quiénes son tus hermanos? Probablemente, ¿no? ¿Quién es tu familia? Recuerda, el criado no sabe quién es la joven. Nosotros sí sabemos por el relato, pero hasta ese punto el criado no sabía quién era ella, quién era aquella joven. Entonces, él inmediatamente, una joven tan esforzada, una joven que me ha mostrado amabilidad, ¿de quién eres hija? Soy hija de Betuel. Y como lo hemos visto anteriormente, Betuel era un hijo de Nacor, hermano de Abraham. Entonces, es decir, la joven era pariente cercana a Abraham y a Isaac. Entonces, la segunda pregunta también es contestada, porque le preguntó: ¿hay
la casa de tu padre un lugar para hospedarnos? ¿Qué le dijo ella? Tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Hermanos, todo estaba prácticamente conectándose, o sea, en la voluntad divina, encajando perfectamente. O sea, lo que el siervo pide en oración, lo que Abraham le había encomendado, que no fuera cananea, sino de entre su parentela. O sea, todo se estaba encajando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vea cómo ella en el versículo 25 nuevamente muestra su amabilidad, ofreciéndole no solo un lugar donde reposen, sino también, hey, hay unos tacos allá que preparó mi familia. O sea, hay comida para los camellos también. Hay un lugar amplio para donde puedan ustedes descansar en esta noche. O sea, ves el corazón, ¿no?, generoso de esta joven. Ves el corazón y las cualidades que brotan así en esta joven. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo esta va a ser la mujer de Isaac, la que va a ser introducida en el pacto, pero las cualidades, más allá de ser hermosa y de ser físicamente bonita, cualidades que resaltan son estas: el del servicio, el del esfuerzo, el de esa don de hospitalidad. Entonces, nuevamente ella ofrece hospedaje, comida para los camellos. El hombre, dice, se postró y adoró al Señor y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Hermanos, la respuesta de esta joven, la respuesta de Rebeca hacia el criado, le ha de haber provocado un asombro, un impacto, de decir, bueno, no solamente es amable y esforzada, sino que también es familia de mi Señor. O sea, se cumplió todo lo que este hombre le había pedido por señal, y lo que Abraham había pedido también se había cumplido. Hermanos, había un gran gozo, probablemente había un gran asombro en este hombre, que lo que hace es postrarse en ese lugar, adorar al Señor. O sea, él está mostrando gratitud al Señor. Señor, has respondido mi oración, has respondido a la oración de mi amo Abraham, has sido fiel, has tenido misericordia. O sea, a veces somos muy buenos, ¿no?, para pedirle cosas al Señor. Señor, dame esto, dame lo otro, sáname, responde mi oración, dame esto, dame lo otro. Pero a veces somos muy malos para agradecerle al Señor cuando el Señor responde, ¿no? A veces somos muy malos. Este hombre, cuando recibe la respuesta a su oración, se postra y le agradece al Señor. O sea, le había pedido al Señor que le diera éxito, y cuando la respuesta se da, lo que hace es arrodillarse y darle la gloria y la honra al Señor. A veces somos muy buenos, hermanos, para pedir: Señor, dame éxito en este negocio, dame éxito en esto que aquí, dame éxito en este viaje, que vaya allá. Volvemos del viaje y ni tan siquiera en el camino nos acordamos de darle las gracias al Señor por habernos traído con bien hacia nuestros hogares. Nuevamente, somos buenos para pedir, pero no somos tan buenos para agradecer. A veces nos pasa, ¿no?, que Dios nos bendice, nos da bendiciones, pero ¿cuántas veces nos detenemos en esa carrera presurosa de la vida y meditar: el Señor hoy este día me bendijo con tal cosa, le voy a agradecer, me voy a congregar, le voy a buscar, me voy a postrar delante de Él en oración, aunque sean 5 minutos, pero tener en cuenta en nuestra vida y en nuestra mente que el Señor ha sido bueno, que el Señor ha mostrado su misericordia, que el Señor ha mostrado su fidelidad hacia nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios nos responde a nuestras oraciones? ¿Le adoramos?
le rendimos el honor debido a Él, al que Él merece, le buscamos más, nos congregamos más, o de plano no le agradecemos y nos vamos con la bendición, disfrutamos y todo, Dios respondió y ya. He conocido personas que oraron por meses y por años por alguna petición en sus vidas, en su familia, con sus hijos, con X situación, y Dios respondió y Dios fue fiel. Y ven la bendición palpable y visible, pero ya no le buscan al Señor. Ya no le agradecen al Señor, ya no le siguen agradeciendo al Señor por la respuesta que le ha dado. Y vemos aquí, hermanos, entonces el llamado que la palabra de Dios nos hace a recordar siempre eso, la misericordia y la fidelidad de Dios en cada momento. Entonces, hermanos, detengámonos un momento. Día a día el Señor nos bendice. Día a día el Señor nos muestra su favor. Entonces, siempre busquemos la manera de agradecerle aún por las cosas pequeñas que nos da día a día, que nos da todos los días. El alimento a los niños cuando oramos en la noche, cuando nos vamos a acostar, en la oración yo le digo: Señor, gracias por estos alimentos de este día, gracias por la ropa, gracias por este techo. O sea, que ellos puedan entender, hermanos, que lo que tienen, que lo que ellos poseen, no es tanto por el esfuerzo humano, sino es porque Dios en su misericordia, en su fidelidad, nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque a veces vamos por la vida caminando, compramos un carro nuevo y se nos olvida que Dios nos permitió tener esa bendición. Viajamos a tal lugar y se nos olvida que Dios nos ha permitido ir a tal lugar. X y X situaciones. Y vamos olvidando que es Dios mostrando su favor a nuestras vidas. Entonces, siempre que podamos, o no siempre, sino que siempre deberíamos recordarnos de agradecerle al Señor, hermanos, por cada bendición, por muy pequeña que sea, es mostrar gratitud. Para así cuando lleguen las bendiciones, hermanos, grandes, no se nos olvide de quién han venido. Entonces, Dios estaba mostrando, hermanos, su bondad, su fidelidad, su misericordia al pacto que Dios había hecho con Abraham de hacerle una gran nación, de traer por medio de Isaac su descendencia. Es por eso el siervo está asombrado, hermanos. El siervo probablemente él sabe la promesa que Dios le dio a Abraham, de traer por medio de Isaac descendencia. Entonces él, al ver todo cumplido y toda la providencia de Dios perfectamente llevada a cabo y en abundancia, dice: gloria a Dios. Es el plan de Dios cumpliéndose a cabalidad, cumpliéndose perfectamente. Dios entonces, hermanos, es fiel. Por eso dice ahí: ha sido misericordioso y fiel. Ha sido misericordioso y fiel a mi Señor, a quien le ha prometido, a quien le ha hecho un pacto. Pero observe lo que dice también el criado. Él dice: el Señor me ha guiado en el camino. Entonces este criado reconoce que el Señor lo había guiado para encontrar a la joven. No dice: ay, yo sabiamente pude encontrar a esta joven. No, fue la guía del Señor la que me permitió no solo encontrar a la joven, sino llegar hasta su casa, o sea, poder dar con los hermanos y parientes de mi Señor. Entonces el éxito no fue tanto propio de él, sino él estuvo dispuesto a ser guiado por el Señor. Entonces, hermanos, usted y yo, cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando nos dejemos guiar por la palabra del Señor, seguramente tendremos éxito en lo que hacemos. La voluntad de Dios perfecta, las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. El éxito espiritual y el éxito en las promesas del Señor vendrán, pero debemos de estar dispuestos a que el Señor guíe nuestro camino. No a decir: yo por aquí me voy, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, me salgo o no me salga, por aquí me voy. No, Él siempre estuvo dispuesto a: ¿me da éxito o no me da éxito? ¿Ella es o ella no es? ¿Sí me entienden? Pero las circunstancias
se fueron dando en el plan de Dios. Él pudo discernir que esa era la voluntad de Dios. Entonces me encanta cómo este criado reconoce precisamente eso, que es Dios quien lo ha guiado. Entonces cuando hablo de promesas, pues no me refiero únicamente a lo material, como hoy en día en muchas iglesias taladran eso y van sobre eso. No, hermanos, me refiero a las bendiciones y promesas espirituales, de paz, gozo en nuestro hogar, nuestra familia buscando al Señor, nuestros hijos buscando al Señor, nuestros padres buscando al Señor, nuestro esposo, esposa buscando del Señor, recibiendo las bendiciones espirituales del Señor. Claro, lo material no está hecho a un lado, pero primeramente, dice el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, porque el Señor sin duda conoce nuestras necesidades. Entonces, pero que hermanos, ¿cómo cuando nos dejamos guiar por el Señor, la voluntad de Dios se cumple perfectamente en nuestras vidas? Entonces, hermanos, como conclusión, este pasaje nos muestra cómo la providencia de Dios está actuando para llevar a cabo su propósito eterno. O sea, eso es lo que nos muestra todo este capítulo 24. Dios tiene un plan perfecto, trazado a cabalidad, y que se ha cumplido tal y como Él lo ha determinado. Y lo cumplió a tal cabalidad que envió a su Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados, como cantamos ahorita. O sea, el plan perfecto de Dios se llevó a cabo en la cruz. Y todo esto para traer gloria y honra a Él. Por eso dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. O sea, Dios ha trazado este plan eterno para su gloria y para su honra. Entonces, el Señor claramente, hermanos, ha provisto a Abraham una esposa para su hijo Isaac. Proveyó un cordero en aquel monte, ¿se recuerdan? Ahora provee Dios para el cumplimiento de esa promesa que le ha hecho. O sea, Dios te da la promesa, pero a la misma vez Dios te dice, yo voy a llevar a cabo el plan. Tan solo camina hacia esa promesa. Yo te voy a llevar por el camino, y en el camino irás viendo mi plan cumplir. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo Dios a la misma vez provee para cumplir esa promesa. Entonces, hermanos, usted y yo podemos esperar en el Señor que Él supla para nuestras necesidades espirituales y físicas, tal y como lo hizo con Abraham. También recordemos, hermanos, que nuestra respuesta debe ser de adoración a la misericordia de Dios. Siempre debemos de responder en adoración a lo que Dios ha mostrado a nuestras vidas. El Padre, hermanos, como lo decíamos, suplió en la cruz del Calvario a su Hijo para nuestra mayor necesidad, que era la del perdón de nuestros pecados. No, eso debería ser ya nuestra razón para adorarle. Él ha proveído el cordero, Él ha proveído el sacrificio para nuestra mayor necesidad, que era eso. El pecado nos separaba de Dios. Entonces el Señor ya ha provisto en la cruz del Calvario para la mayor necesidad que teníamos, que era el perdón por nuestra culpa y nuestra maldad. Entonces en la cruz Jesús pagó esa deuda. Entonces hoy por su sangre somos libres del pecado. Nuestra respuesta entonces debe ser ¿de cómo? De adoración, de gratitud a Él. En nuestro caminar, en nuestra vida diaria, decirle al Señor, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra. En lo que hacemos, en el trabajo, en nuestros estudios, en lo que realizamos, en nuestras actividades diarias, siempre recordar la misericordia y la fidelidad de Dios al darnos a su Hijo en sacrificio. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Nos ponemos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo de estudio y recordar esto. El Señor ha provisto perfectamente las cosas para cumplir su promesa a Abraham. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo donde hemos podido alabarte, Señor, hemos podido adorarte, hemos podido cantar de tu amor, de tu sacrificio en la cruz, de esa libertad que hoy nos has dado por medio del sacrificio de tu Hijo amado.
Gracias también, Señor, porque por medio de tu palabra nos recuerdas que has sido fiel al pacto, que has sido misericordioso al pacto que hiciste con Abraham. ¿Cuánto más, Señor, serás misericordioso y fiel en cumplir la promesa de la vida eterna que nos has dado por medio de tu Hijo amado, Señor? Gracias, Señor, porque la palabra nos muestra que eres fiel y verdadero y que podemos poner nuestra esperanza en ti y confiar en ti. Eres nuestro castillo, eres nuestra esperanza, y permite, Señor, que fijemos nuestros ojos en estas verdades para que podamos estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Graba en nuestra mente, en nuestro corazón estas palabras, Señor, de manera tal que día a día te adoremos con nuestro caminar, te adoremos con nuestros labios, te adoremos con nuestra mente, Señor, en todo momento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Amén. Amén. La petición, nacimiento de Fernandita. Amén. Gracias.